días, muchas gracias por vuestra asistencia a los medios de comunicación para dar promoción y difusión y también presentación a este 10º Campeonato de España de Boxing y de Kobudo aquí en nuestro municipio. Y de manera muy especial pues quiero agradecer la presencia también en esta rueda de prensa de Javier Pineño, nuestro vicepresidente de la Federación Española, y también a Daniel Timón, el presidente de la Federación Extremeña. La Concejalía del Área de Deportes pues venimos destacando, venimos también promocionando nuestro municipio como Villa Regional del Deporte en este año 2023 y aspiramos a ser Villa Europea del Deporte en el próximo año 2024, que ya estamos finalizando el dossier que presentaremos ante las autoridades europeas. El karate en nuestro municipio pues tenga un campeonato de España. Es para nosotros muy importante, vital, precisamente por lo que decía anteriormente, para difundir y para promocionar los valores del deporte también en edades pues tempranas y jóvenes, y no solamente en este 10º Campeonato de España, sino que también en la jornada del domingo se va a celebrar también el segundo trofeo de karate, trofeo Capital Mundial del Pimentón. Pues los niños y todas aquellas personas que están en nuestro gimnasio, pero también que viene gente de muchos rincones de España y también de Portugal, pues desde luego vamos a volver a tener la oportunidad de disfrutar en primer lugar, pero también de difundir y de promocionar, como decía, los valores del deporte. Pero también el sábado por la mañana, pues unas pequeñas guías didácticas, ¿no? Una pequeña masterclass de autodefensa personal que también desde la Concejalía de Deportes, también gracias a la cooperación tanto de la Federación Española como de la Federación Extremeña, pues es posible y se va a poder llevar a cabo. Paso la palabra a Javier, a nuestro vicepresidente de la Federación Española de Karate. Muchas gracias. Siempre agradecerte por estar aquí, que es el 5º año seguido, creo. Llevamos tres años, se hizo el campeonato de veteranos y llevamos ya este segundo año del Campeonato de España de Boxing y Kobudo. Para nosotros es un orgullo poder estar aquí, saber que estos 3 años seguidos, a costa de que nunca había sido en ninguna localidad, 3 años un campeonato seguido. Y bueno, pues agradecer también a la Federación Extremeña el esfuerzo que dio también para que nuestra localidad, además, nos estamos dando un taller, ¿no? una masterclass el sábado para mujeres y personas, que espero que todo salga bien, porque estoy completamente convencido de que ya tenemos experiencia y todo lo necesario para que todo salga perfectamente. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Para el turno de Daniel Timón, presidente de la Federación Extremeña de Karate. Aprovecho para felicitaros por la subida de división del equipo de fútbol, con David Currao. Y bueno, pues otra muestra es que es el 4º año consecutivo que tenemos aquí un campeonato. Espero que el taller de mañana sea un éxito. La persona que lo va a dar, José Luis Prieto, es el director del Departamento Nacional, es la persona más cualificada de España y posiblemente uno de los mejores del mundo, y que las personas que se animen a ir van a disfrutar y van a aprender divirtiéndose. Con respecto a este campeonato, comentaros que es la segunda vez que este campeonato de España de Boxing y Kobudo es el 10º campeonato de España. Boxing y Kobudo se hacía dentro del Campeonato de España de veteranos. Llegó un momento en que entendimos que el de veteranos había crecido de tal manera y el de Kobudo estaba creciendo, era separarlos y hacer veteranos por un lado y Boxing y Kobudo por otro. Aunque este es el 10º campeonato, es el segundo que se hace de forma independiente. El primero se hizo el año pasado en Mérida. Este año ha habido un incremento de un 30% y parece ser la perspectiva de que vaya mejor, con lo cual en este campeonato de mañana por la tarde hay inscritos 120 personas de distintos puntos de España. Vienen Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Andalucía. Es decir, cuando vemos un campeonato como el del año pasado de veteranos, vemos dos modalidades, kata y kumite, combate. Ya sabéis cómo es, y el kata es un ejercicio, digamos, individual, una especie de coreografía. También hay por pareja, mixto, y combate, pues es eso, un combate, un enfrentamiento entre dos personas con una regla determinada y ya está. Vamos a ver lo que se llama kitei. El kitei son los katas de Goshin, que son
son distintos, no voy a decir más vistosos ni menos, porque son distintos y desde luego las personas que vayan al pabellón van a disfrutar porque utilizan también armas de otra manera, elementos de labranza convertidos en armas de alguna forma. Si estamos hablando de que COSI sería la aplicación práctica de las técnicas del karate, hacer un combate libre sería muy complicado. Entonces es todo un trabajo preparado previamente en el que se enfrentan dos personas, uno ataca, el otro defiende y contraataca, todo con técnicas de karate que muchas veces están ocultas en kata. Sobre todo animar a que asista todo el público que esté interesado un poquito en las artes marciales. Empezamos mañana a las 3 de la tarde, la final será sobre las finales, serán a distintas horas de la tarde, pero el campeonato está previsto que termine en torno a 9, 9:30.